ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Estamos una vez más en vivo en Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo. Estamos teniendo, parece, un poco de problemas con la conexión de mi compañero David, pero bueno, espero que se pueda integrar en los minutos que siguen. El día de hoy vamos a seguir abordando el tema de la pandemia del COVID-19. Ya en programas anteriores, las pasadas 2 semanas, estuvimos tocando distintos aspectos de relacionados pues con el coronavirus. En el primer programa nos enfocamos sobre todo al tema relacionado con la crisis de salud y la crisis de cuidados. El programa anterior estuvimos hablando acerca de las implicaciones económicas y laborales que tiene la crisis y sobre todo el identificar que que hay un discurso más o menos hegemónico, sobre todo en aquellas esferas ligadas al poder, sobre todo al poder económico, que tratan de presentarnos la crisis como una situación, la crisis económica como una situación que se desprende de el coronavirus, ¿no? Y bueno, ya hablábamos de la importancia de tener claro que no, que la crisis económica en realidad precede a la crisis de salud y que más bien esto último de alguna manera se convierte como en la chispa que prende la pradera, ¿no? Lamentablemente en nuestra contra. Y el día de hoy queremos abordar también algunos otros aspectos, sobre todo relacionados con el uso político de la crisis, cómo los distintos gobiernos están teniendo diversas posiciones y en general pues hay incluso disputas interburguesas, se podría hasta ver, sobre todo respecto a las medidas para poder salir de la propia crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nos parece importante abordar esto porque además una de las posibles situaciones que se desprenden es el fortalecimiento de estados más autoritarios, de un capitalismo más, pues más militarizado, más coercitivo en todo lo relacionado con el control de los cuerpos, de las vidas, etcétera. Entonces son algunos de los aspectos que nos gustaría tocar y junto con esto empezar también una reflexión respecto a las posibles salidas, los posibles desenlaces que puede tener esta situación, particularmente, digamos, en el sentido de contrarrestar esta narrativa también bastante extendida e impuesta de la vuelta a la normalidad, ¿no? De que se piensa que, bueno, en el mejor de los casos, en un par de meses estaremos recuperando esa supuesta normalidad, en el peor de los casos quizá nos lleve a lo largo de este año para poder hacerlo, pero digamos de alguna manera pareciera entonces inevitable el volver a esa cotidianidad que teníamos previo a la pandemia y sin embargo pues diversos analistas y esto bueno y no solo analistas sino sobre todo voces desde las múltiples resistencias que existen
pues hacen serios cuestionamientos a esto, ¿no? Entonces esto será también uno de los aspectos que nos interesa tocar el día de hoy. Pero bueno, para empezar, lo que queremos hacer es un poco tocar también digamos, las novedades, los últimos aspectos que se han venido presentando. Y pues simplemente como para comenzar a colocar algunos de estos sobre la mesa, pues quisiera decir que una de las noticias que han estado circulando ya, bueno, pues más que noticias, informes, ¿no? Que han estado circulando ya es acerca de la pérdida de los empleos que no solo se van a venir, digamos, cuando se profundice la propia crisis económica ocasionada o acelerada por estos días de freno en diversas industrias y sectores económicos, sino que ya están aquí, ¿no? Acaba hace unos días de salir un informe de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en donde se habla de que a lo largo de este año se podrían perder alrededor de 25 millones de empleos relacionados con la pandemia, pero que estos son datos estimados porque de hecho podrían ser muchos más. También se habla de que, bueno, solamente en el segundo trimestre de este 2020 ya se han perdido, se están perdiendo y se seguirán perdiendo hasta llegar a el 6.7% de las horas de trabajo, que más o menos equivale a alrededor de 195 millones de trabajadores laborando a tiempo completo, ¿no? Para que dimensionemos, sobre todo porque estamos hablando de distintas regiones y demás, y en regiones como la nuestra, pues la mayor parte de la fuerza de trabajo en realidad se encuentra en la informalidad y por lo tanto pudieran ser muchísimas más digamos, las afectaciones. Con estas cifras estaríamos hablando de que está ya siendo afectado cerca del 81% de la fuerza de trabajo mundial debido a los cierres totales o parciales de las distintas ramas económicas que se están teniendo que aplicar en por lo menos 79 países del mundo. Y particularmente en el caso de América Latina, se ha perdido ya el 5.7% de las horas laborales, que en el caso de nuestra región equivale a 14 millones de trabajadores a tiempo completo. En el caso de nuestro país fue, me parece, creo que ayer mismo que la Secretaría del Trabajo sacó también un informe respecto a estos empleos que ya se han perdido en nuestro país, y se habla de que del 13 de marzo al 6 de abril se han perdido 346.878 puestos de trabajo. Aquí lo que llama la atención es que también hay una, digamos, una separación por el tamaño de las empresas que han recortado o han eliminado estos puestos de trabajo, y la inmensa mayoría de estos se concentran en empresas que tienen a más de 50 trabajadores laborando, es decir, no son las pequeñas y las micro y medianas empresas, ¿no? Que muchas veces, o que se plantea como que son las que pues no tienen de otra más que despedir a los trabajadores para poder sobrevivir, muchas veces ni siquiera sobrevivir, sino que estamos hablando de grandes empresas y por supuesto, pues claro, también hay una concentración de esta eliminación de puestos de trabajo en sectores más relacionados con el servicio, digamos, las cuestiones turísticas, etcétera. De hecho, la distribución de la pérdida de los empleos también se concentra mucho en zonas como la península de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Entonces está como muy, muy relacionada pues con pues las ramas económicas que de alguna forma también son preponderantes en nuestras sociedades, ¿no? Al menos en nuestro país y en el conjunto de América Latina. Bueno, estas son algunas cuestiones relacionadas sobre todo con el tema del trabajo. No sé si David, que me parece que ya se incorporó a la transmisión, quiera agregar algo al respecto. Sí, ya desde la semana pasada comentábamos de la criticidad de esta situación laboral, y lo comentábamos en el sector informal, que es el más fácil para obtener cifras, vamos a decirlo así, que nos permita caracterizar la situación, pero pues aún sin cifras podemos imaginarnos la afectación que está teniendo en todo el sector informal. ¿Por qué? Porque aun cuando no se ha disminuido la movilidad de la gente
en el nivel que fuera deseable en términos de salud, en términos de frenar los contagios del coronavirus, ha habido sí una importante disminución en la movilidad de la gente, en las calles se ve en general menos gente, y esto afecta pues a muchísimas personas que viven del comercio de diversos productos precisamente en el espacio público. Y en cuanto a lo que sí tenemos cifras y que sí es como más fácil caracterizar de manera rápida, pues tenemos sí el sector formal, donde ya comenta Fer de este informe de la cantidad de empleos que se han perdido, y esto reflejado a partir de del dejar de pagar las cuotas patronales al IMSS. La semana pasada comentábamos ya de cómo múltiples empresas están cayendo en la simulación, están haciendo diversos mecanismos para pues no seguir esto, que en la práctica se ha convertido simplemente en una recomendación por parte de la Secretaría de Salud, de que aquellos que en general se envía a los trabajadores fuera de los centros de trabajo para que puedan estar en sus casas y que se les garantice el mes de salario. Ya lo veníamos comentando, pero se han acumulado pues más evidencias de cómo prácticamente, no sé, más del 95% de las empresas están laborando, arguyendo que de alguna manera se vinculan con los llamados sectores esenciales. Es claro el ejemplo de las maquiladoras, que si tienen de 5 plantas, una línea dentro de las 5 plantas que produce, no sé, un componente eléctrico que se utiliza, entre otras cosas, en un material médico, bueno, de ahí se están agarrando para estar operando todas las plantas, no únicamente esa planta, no únicamente esa línea. Y a muchos otros trabajadores se les comienza a descansar, pero sin sueldo, o ya lo mencionábamos, a muchos otros se les está despidiendo. A pesar de que realmente el llamado sector empresarial no ha seguido las medidas recomendadas por el Estado, y por lo tanto podemos decir que sus afectaciones económicas para estos grandes empresarios pues no han sido tan importantes, porque no están pagando ellos estas afectaciones, porque si aquellos que mandan a sus trabajadores a sus casas pues los hacen o con la mitad del sueldo o incluso sin sueldo, o incluso optan por despedirlos. Entonces realmente no están asumiendo ellos el costo de esta crisis o de esa potencial crisis de salud. Y a pesar de no ser ellos quienes lo están asumiendo, sí están presionando de manera cada vez más fuerte para que el Estado entre en su rescate. Creo que esta presión se vio más pronunciadamente después del mensaje de Andrés Manuel del domingo pasado, un mensaje de informe trimestral que ha venido manejando él, pero sin embargo, previo a este informe se manejó como que se iban a dar el anuncio sobre importantes medidas económicas para esta cuestión de la crisis sanitaria. Quizás estaban esperando ahí los industriales que se les diera algún tipo de apoyo, sin embargo, pues dentro de lo que anuncia AMLO, pues prácticamente no se anuncia ningún apoyo directo para el sector empresarial, no se anuncia tampoco la contratación de deuda externa, que era también otra cuestión por la que quizás estaban ellos esperando, y prácticamente los apoyos del sector industrial van únicamente en 2 vías. Una es en decirles que se va a garantizar de manera rápida la devolución del IVA, por medio de la declaración tributaria. Realmente es algo que ya estaba contemplado, no es como que una medida extra, y la otra sí es un apoyo que dan, pero a un sector económico en lo particular, que es el sector de telecomunicaciones. El gobierno pues tiene diferentes tiempos oficiales. En total son 48 minutos, 30 minutos al día como tiempo oficial, y los otros 18 se conocen como tiempo fiscal, que es como una parte del impuesto que deben de pagar las empresas de telecomunicaciones por estar utilizando el espectro radiofónico, que pues es propiedad de la nación, o al menos así se supone. Entonces, como parte de este impuesto por estarlo utilizando, pues dan al Estado 18 minutos de programación al día para difusión pues de mensajes oficiales, promoción de la cultura. Ahora sí que pues ya depende de cómo el propio Estado, las instancias gubernamentales decidan utilizar estos minutos.
y entonces a ellos sí prácticamente les regala este impuesto, les dice que ya el gobierno no lo va a utilizar, que porque ya el gobierno tiene otros mecanismos para hacerse llegar a la gente, específicamente hablando de las redes sociales. Sin embargo, pues bueno, una lectura ingenua, simplista, porque realmente pues hay todavía muchos sectores de la población que no tienen acceso a las redes sociales y cuya principal fuente de información es el radio y es la televisión, y estamos hablando sobre todo de los sectores económicamente más desfavorecidos. Entonces, estas son como las únicas dos medidas que hay un poco da AMLO hacia los empresarios, y el resto de las medidas pues tampoco se salen mucho de la misma lógica que ya traía. Realmente no, desde mi análisis, no se ve que se estén tomando medidas ante la crisis económica que realmente está por venirse, porque anuncia que van a ser primero los pobres y ya después también los pobres, pero sin embargo pues las medidas son prácticamente asistenciales y en la misma lógica de seguir otorgando becas, de seguir otorgando apoyos económicos directos, como es programas como los de la Sembrando Vidas, las becas estas de Jóvenes Construyendo el Futuro, y demás. Y llama la atención que a pesar de encontrarnos en una crisis sanitaria en la que se dice que el gobierno en general está parando actividades para disminuir los contagios y se llama al sector industrial a que se haga lo mismo, no se detienen aquellos megaproyectos que son como emblemáticos, o pretende Andrés Manuel que sean emblemáticos de ese sexenio, como es la construcción de la refinería de Dos Bocas, como es la rehabilitación de otras 6 refinerías, y como es, en mi parecer, quizás el punto más preocupante, su insistencia en, a pesar de todo, continuar con la construcción del Tren Maya, que ya hemos mencionado aquí, las graves afectaciones que tienen tanto a nivel social para las poblaciones cuyo trazado del tren va a ser atravesado, y también el muy importante impacto ecológico. Sí, que abonando también a estas cuestiones, 3 comentarios. Uno relacionado con lo que ya comentabas de cómo prácticamente el llamado a frenar las actividades que no son esenciales se queda en una invitación a que de buena voluntad los empresarios dejen de laborar y además cumplan con sus obligaciones hacia sus trabajadores, y vemos ejemplos de esto en todo el país, en diferentes sectores, pero particularmente ha estado estallando el conflicto en diferentes lugares de la industria maquiladora, ¿no? Ya, por ejemplo, el día de hoy, y les invitamos a seguir la información en el Facebook de nuestros compañeros de OPT Mexicali, han estado haciendo transmisiones en vivo de diferentes paros en maquilas que se encuentran en Baja California y que justamente están exigiendo que se les mande a sus casas porque están viviendo un riesgo bastante alto de contagio, ¿no? Incluso hay denuncias que, bueno, que requerirían que la propia autoridad laboral se pusiera a investigar porque si en caso de ser así como se narran, pues es una situación sumamente preocupante, porque se habla incluso, me parece que en el caso de Tijuana, de una trabajadora fallecida que tenía COVID, ¿no? Entonces, y que estuvo laborando durante toda la semana junto con sus compañeras y compañeros de línea de producción, ¿no? Entonces, en caso de que sea cierto, o simplemente aun cuando no tengamos, y ojalá sea así, que no tengamos la muerte de una trabajadora en esas condiciones, pero aun cuando se hable simplemente de contagios, pues me parece que justamente sí requeriría incluso tomarse medidas en contra de este tipo de empresas, ¿no? Y en muchas de las ocasiones justo se escudan en esta ambigüedad que de pronto traen los propios decretos para decir que ellos pueden seguir laborando. El caso de Sanmina aquí en Guadalajara también, me parece que fue ayer, que las compañeras de la CETIEN, de la coalición de la industria de trabajadoras y extrabajadoras de la industria electrónica aquí en Jalisco, hicieron público un comunicado en el que Sanmina hablaba de que ellos sí se encuentran dentro de las ramas esenciales porque están dentro de ese enorme espectro que justamente son las telecomunicaciones, ¿no? Porque fabrican chips o cuestiones de este tipo. Entonces,
prácticamente hasta los comercios que en los centros de las ciudades venden cuestiones relacionadas con celulares podrían argumentar esto, ¿no? Y me parece que, bueno, justo es la necesidad de que el Estado pueda garantizar el que estas ramas paren, pero protegiendo primeramente los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Por otro lado, me parece que también esta parte del análisis de las distintas medidas, o más bien, como efectivamente, como lo dices, bueno, del informe en general que da AMLO, porque me parece que incluso fue sembrar expectativas que no eran las correspondientes, pues el que los días previos y ese mismo día se estuvo manejando que se iba a presentar una serie de medidas para la emergencia específica que se está viviendo, tanto relacionada con el COVID como sobre todo las medidas para paliar la crisis económica que se viene. En realidad no era eso el informe, pero esto presenta justamente el que hay una carencia de esto otro, ¿no? El informe del presidente prácticamente fue nada más reafirmar su proyecto que desde que inicia su gestión, bueno, ha estado promoviendo. Es un voy derecho, no me quito, es un insisto con, por ejemplo, esta parte que ya también comentabas de el énfasis que pone en la continuidad de los grandes proyectos de infraestructura, específicamente los que son los proyectos del gobierno, ¿no? Incluso me parece que hace 2 días en la conferencia del subsecretario de Salud, algún periodista le increpaba esto, ¿no? Si era en serio una mera casualidad que los únicos proyectos que van a continuar con su construcción y con todos los recursos, pues son justo los que abandera el gobierno federal, ¿no? Y son estos que ya mencionaste. Y por otro lado, pues está otra parte de la reducción del conjunto de los apoyos nuevamente a estos mecanismos asistenciales de brindar dinero, brindar apoyos, ¿no? Pero que en realidad, más allá de pues tener un pequeño recurso para medio comprar lo que necesitas en el momento, pues no va a ayudar a la población a salir de la crisis, ¿no? Aquí me gustaría, aunque es una cuestión, bueno, me parece que justamente puede abonar, ¿no? A un poco ir viendo pues hacia dónde pensamos más bien las medidas que se requerirían tomar. Ya el programa pasado adelantaba un poco de las propuestas que la nueva Central de Trabajadores ha estado elaborando y que además me gustaría mencionar, es un esfuerzo que suscriben en conjunto la nueva Central de Trabajadores, la CENTE y la coordinadora de sindicatos universitarios, ¿no? Y de la educación. Entonces me parece que bueno, es un bloque que se empieza a formar también, o que da seguimiento a un espectro del sindicalismo en mayor o menor medida independiente, que trata de posicionar también un planteamiento desde las y los trabajadores. Y entre las propuestas que se incluyen, por ejemplo, tenemos bueno, el control de precios de los productos de primera necesidad, medicinas, servicios públicos, especialmente aquellos que han sido concesionados a privados, la protección del salario y del empleo de todos los trabajadores y trabajadoras, detener cualquier tipo de despido indiscriminado por motivo de la emergencia, así sea disfrazado de otras razones, el salario íntegro para los trabajadores del sector público y de las empresas con capacidad suficiente durante el tiempo que dure la pandemia, el establecimiento de un salario mínimo universal, no apoyos a partir de estos programas sociales, ¿no? Sino un salario mínimo universal con apoyo gubernamental para los trabajadores y trabajadoras, tanto formales como informales, con salarios precarios, incluidos aquí los trabajadores independientes o por cuenta propia, y a los integrantes también de la economía social, es decir, de esta economía más ligada al comercio justo y a otro tipo de intercambios económicos, ¿no? La protección especial a los adultos mayores y a las trabajadoras mujeres, líneas de crédito preferenciales a la pequeña y mediana industria con bajos intereses para las empresas de la economía social,
la suspensión temporal de pago de hipotecas y renta domiciliaria para los trabajadores despedidos y personas de bajos recursos, la nacionalización y el rescate cooperativista de empresas que cierren para proteger las fuentes de trabajo y los ingresos de los trabajadores, decretos de suspensión de los requerimientos y procesos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realiza sobre las cooperativas de ahorro y préstamo, puesto que este es un sector que no especula, sino que afianza su solidaridad con la sociedad, que el gobierno federal emita diversos fondos para las cooperativas, por ejemplo, un fondo en capital para evitar su descapitalización precisamente, así como uno de garantía de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los préstamos que se haga, reforzar campañas y acciones de sensibilización y atención a los casos de violencia familiar y otro tipo de violencia de género, campañas de sensibilización para redistribuir las tareas del cuidado y del hogar y acciones reforzadas para proteger a las trabajadoras del hogar remuneradas. De aquí me gustaría sobre todo, y antes de irnos a un primer corte, rescatar e insistir en la idea de las propuestas que apunten a formas de establecer cooperativas para tratar de salir de las crisis, ¿no? Por lo menos para enfrentarlas de manera menos agresiva, ¿no? Con menos repercusiones para las economías desde abajo. Y pienso mucho, por ejemplo, en procesos como el de Bolivia, el de Venezuela, sobre todo el de Venezuela, en donde ante pues la necesidad de, por un lado, de hacer de recursos, de fortalecer el propio mercado interno, digamos, pero al mismo tiempo también de empoderar de alguna forma, aunque no me guste mucho esta palabra, ¿no?, a la propia población, pues se generaron un montón de posibilidades para crear pequeñas cooperativas en los distintos barrios, en las ciudades, etcétera, que pudieran de alguna forma también ayudar pues a sostener esa economía digamos familiar prácticamente, que es básica para que podamos pensar en poder salir adelante de la crisis, y esto sobre todo pensando en que siempre en estas crisis los gobiernos apuestan por rescatar a las grandes empresas y la economía, digamos la microeconomía, es la que termina siendo sumamente afectada, ¿no? Bueno, nos vamos a un corte musical. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como OPT Jalisco y les invitamos a seguir en Facebook también las páginas de ML Medios TV y de Radio SME. Enseguida regresamos. Sí, a corte. En un momento regresamos con Forjando Futuro.
utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más. Habrá que seguir en la calle, seguir y estar más que nunca. Habrá que juntarse cada vez más. Habrá que mirar más atentos, mirar y decir lo que pienso. Habrá que sentir que estás ahí. ¿Eh? ¿Por qué te cambiaste de llamada? Ya estamos de regreso en Forjando Futuro. Bueno, estamos teniendo un poco de complicaciones para la coordinación de la llamada. En un momento vuelve a integrarse mi compañero David, pero bueno, ya regresamos y algunos otros de los aspectos que queremos abordar son acerca del uso político, ya comentaba en un principio, de la crisis y particularmente pues las posiciones que de los Sí, pero no entiendo. Ajá. Es que a nosotros nos apareció que tú te saliste de la llamada. ¿Ya? Ok. Bueno, todo el mundo se está dando cuenta de que tenemos problemas para poder transmitir. Obviamente también tiene que ver con esto de necesitar acudir a otro tipo de formas para poder mantener las comunicaciones, sobre todo pues el seguimiento también, ya decía, a el tema de la pandemia y bueno, en general las actividades de nuestra organización. Y pues continuando con el tema, sí, bueno, ya adelantaba que también este asunto de el manejo político de la crisis es parte de lo que queremos abordar, puesto que vemos en todos los niveles distintos mensajes que también apuntan a analizar hacia dónde puede ir en general el sistema y las salidas que se propongan, ¿no? Al final del otro bloque hablaba de cómo en general en situaciones de crisis, bueno, los gobiernos y por supuesto el poder económico se lanzan en rescatar a la gran industria, ¿no? Y muchas de las crisis también lo que han traído consigo es la reorganización del mundo del trabajo, sobre todo pues las recientes crisis económicas, ¿no? De las que el capitalismo trata de salir fortalecido, y ese salir fortalecido pues es también el cómo garantiza que sus ganancias sigan siendo bastante altas, ¿no? Y no haya una disminución en las mismas, y por lo tanto implican en muchas de las situaciones el cargar esta crisis, si no es que en todas, en las y los trabajadores, en los pueblos, en los de abajo, ¿no? Entonces, nos parece que, bueno, un poco también se está jugando
nos estamos jugando de alguna forma el futuro inmediato y el futuro a mediano y largo plazo en esta conjunción de crisis que ya en este momento estamos viviendo, que bueno, la que nos tiene aquí hablando es sobre todo la crisis sanitaria, pero ya hemos estado abordando los distintos aspectos de la crisis económica, la crisis ambiental es también sumamente preocupante y está aquí ya a punto de estallarnos también, y entonces, ante esto, ¿qué respuestas se están dando? ¿Qué discusiones se están dando? ¿Hacia dónde pareciera que podemos ir saliendo? Y me parecía interesante hace unos días en discusiones con otros compañeros que se hablaba de, bueno, está la posibilidad de salir de esto con los derechos más o menos intactos, ¿no? Con los derechos democráticos, laborales, o también está esta posibilidad de salir con un capitalismo todavía más agresivo, más lanzado hacia el control de las vidas y de los cuerpos, y ya vemos estos rasgos de alguna forma autoritarios que no son nuevos, que vienen de hecho profundizándose de unos años para acá, y el ascenso, por ejemplo, de personajes como Bolsonaro, como Trump, me parece que son parte de ello. Así como también esa nueva, digamos, como disputa entre posiciones sumamente reaccionarias, por ejemplo, contra movimientos como el movimiento feminista u otros, ¿no? Entonces, lo que está también presentando de alguna forma esta crisis sanitaria es la posibilidad de alguna forma, de la securitización de la propia salud, es decir, de fortalecer los mecanismos de vigilancia, del control de la movilidad, etcétera, pero esto, digamos, me parece, en mi opinión, en dos esferas, ¿no? Por un lado, las propias políticas de los estados, y no solo, digamos, del estado en general, porque se manifiesta en los distintos niveles. En nuestro país, por ejemplo, vemos cómo ya hay estados, entidades federativas, pues, que ejercen políticas muchísimo más restrictivas. Por ejemplo, se ha hablado del caso de Yucatán. En algún momento parecía que un poco también nuestro gobernador de Jalisco trataba de colocarse en ese punto, ¿no? En el caso de las playas en general, pues vemos a la Marina resguardando, compañeros del sector salud señalaban o denunciaban también las implicaciones que puede tener la propia militarización de los hospitales, ¿no? Aun cuando se hable de que solamente es en términos sanitarios, pues finalmente la propia formación de los militares, incluso su organización jerarquizada, pues hace que ellos nada más obedezcan a sus mandos altos, etcétera. Entonces dificulta de entrada la propia labor dentro de los hospitales, pero además pues también genera, me parece que trae consigo repercusiones en la propia conciencia de la gente, el que se esté dando cada vez más espacio de la vida civil, de la vida como transcurre cotidiana en nuestras sociedades democráticas o formalmente democráticas, entre comillas, a los militares, ¿no? Al ejército, a la marina, etcétera, estos cuerpos finalmente represivos del Estado. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones que también se tienen que observar, y junto con ello, quizá de alguna forma como consecuencia, aunque no solo, esta propia profundización de la descomposición social, ¿no? En estos enfrentamientos entre las y los de abajo. De alguna forma me llama la atención, por ejemplo, cómo lo abordan algunas analistas respecto a cómo estamos viendo expresiones tanto de una solidaridad entre las y los de abajo, de apoyo entre los vecinos, de estar al pendiente de qué necesitan los otros, pero por otro lado también de policías de balcón, ¿no? De denunciantes entre la misma gente, de estarnos viendo como los enemigos, incluso esto muy en el sentido, por ejemplo, de la propia narrativa de cómo pues el virus es un virus extranjero, que finalmente se identifica con un tipo determinado de población, ¿no? O en casos también sumamente preocupantes y además porque están siendo muy recurrentes, las propias agresiones al personal de trabajadores de la salud en su amplia expresión, ¿no? Entonces, estas expresiones, digamos, también
insisto que me parece que son parte de esa descomposición y además de esa interiorización también de la violencia que obviamente estos años de guerra en el caso de nuestro país pues tienen sus repercusiones en la conciencia de la gente, pues están aflorando, ¿no? De alguna forma y creo que son parte de esa gran crisis pues sistémica, civilizatoria, no sé, que estamos enfrentando, ¿no? David. Sí, creo que, por ejemplo, respecto a cómo se reacciona ante esta crisis sanitaria, ya mencionas que pues estamos viendo muestras tanto de una solidaridad entre la población para que encontremos las maneras pues de salir lo mejor librados posibles, incluso de transformar esto de manera que nos favorezca, porque creo que si en algo hay un poco de coincidencia entre múltiples analistas, es en que no se va a volver a la normalidad después de ni de 3 meses, ni de 6 meses, ni de un año, un poco esta discusión de la normalidad, de en cuánto tiempo vamos a volver a, creo que es más bien en cuánto tiempo va a lograr abatirse esta pandemia, pero después de que gran parte de la población quiera inmunidad y que pueda hasta cierta medida hacerse la vida en el espacio público, la sociedad o la realidad que vamos a tener no es la que conocimos hasta antes de la pandemia. ¿Por qué? Por algunas cuestiones pudiera ser por lo que ya mencionas, Fer, de las diferentes medidas que están tomando los gobiernos, excusados en garantizar la salud de la población, pues sí, se les invita a que se queden en sus casas. Sin embargo, quedarse en sus casas, pues es una situación distinta dependiendo del estrato social en el cual te encuentres. Ya lo hemos dicho, hay gente que definitivamente no puede quedarse en sus casas porque tiene que salir a ganarse el sustento día a día, y que de hecho somos la gran mayoría, porque aun cuando estemos hablando de tener un trabajo formal, pues tampoco en el trabajo formal se está garantizando el que haya el sustento. Ya hemos mencionado múltiples ejemplos de cómo se está haciendo pagar la crisis a los trabajadores. Eso por un lado. Y entonces, ante esto, pues está la tentación de ejercer medidas coercitivas, sobre todo en aquellos estados o por parte de aquellos mandatarios que pues ya desde antes venían pugnando por imponerlas, y entonces ahora lo que les ofrece la crisis pues es una oportunidad para decir que es una medida totalmente necesaria. Ha habido, por ejemplo, también muchas discusiones o, no sé, debates entre analistas políticos, incluso filósofos, sobre si esta pandemia va a contribuir a que se logre salir del capitalismo, por así decirlo, o que sea un golpe importante al capitalismo, que está demostrando que es un sistema en el cual pues no se garantiza la vida de la población. Si de por sí no se garantiza la vida en condiciones de esa supuesta normalidad, pues mucho menos ahora ante una crisis sanitaria donde pues se ve que todo el tiempo los sistemas de salud estuvieron montados pues para atender a un número muy bajo de población, que si de por sí estaban rebasados, ahora se rebasan muchísimo más, y que la lógica por la que operaban en la mayoría de los países o por la que operan es por una atención individualizada. Realmente son pocos los países que cuentan con un sistema de salud que conciba a la salud como una salud de la comunidad, por la que se tomen entonces medidas sanitarias para proteger a la comunidad en su conjunto. La gran mayoría de sistemas de salud a lo que se enfocan es a pacientes en lo particular, y como todo dentro de la lógica capitalista, pues a los pacientes que puedan pagar. Por aquellos que pueden pagar, pues pueden recibir una atención. Ha habido ahora con esto del coronavirus también algunos discursos en el sentido de que pues no distingue de clases sociales, que igual afecta tanto a pobres como a ricos. Pues bueno, simplemente entre alguien que se transporta en un automóvil y alguien que se transporta en transporte público, pues hay ya una gran diferencia en cuanto al riesgo de contagio. Entonces, pues tampoco es una realidad esto.
en qué es en lo que si acaso tendremos como un poco de igualdad ahora con esto, es en que pues todos los sistemas de salud comienzan a colapsarse, tanto los públicos como los privados, pero pues esto para nada es un aliciente, sino todo lo contrario. Y entonces, volviendo al punto en el que estaba, el que esta crisis sanitaria o este virus como tal no va a determinar, no toma partido, por así decirlo. No es como que podamos decir que el virus va a favorecer el capitalismo y que entonces el propio virus va a hacer que se migre hacia sistemas más autoritarios de mayor sobreexplotación, ni tampoco es como que el virus lo que vaya a hacer es favorecer la solidaridad entre los pueblos para salir adelante y que por lo tanto podamos entre todos construir una alternativa distinta. Creo que más bien, pues como siempre en la historia, la moneda está en el aire y lo que hace esta crisis sanitaria, como en general todas las crisis, como las crisis económicas, como las guerras, pues es únicamente agravar o poner de manifiesto más abiertamente estas contradicciones. En lo que hemos venido mencionando de cómo los empresarios quieren hacer cargar la crisis sobre los trabajadores, pues no tenemos un fenómeno nuevo. Siempre el empresario quiere quedarse con las ganancias y todas las pérdidas cargarlas sobre el trabajador. Lo que tenemos más bien es una acrecentación del fenómeno y de cómo los muchos trabajadores pues hoy en día lo están viendo de manera más clara. Si día a día sufrimos explotación, pues esta explotación está un poco enmarcada en una ideología en la que nos dicen que pues a nosotros se nos paga un salario por el trabajo que realizamos y que por lo tanto pues es un mutuo acuerdo y por lo tanto el patrón no nos está robando, simplemente pues estamos intercambiando nosotros trabajo por dinero que él nos da. Pero bueno, ante situaciones como estas, pues se pone de manifiesto la realidad. La realidad es de que quien produce todo y quien produce todo son los trabajadores y quien se quiere quedar siempre con todo son los patrones, son los empresarios. Y lo vemos ahora muy claramente. Porque ya mencionábamos al inicio del programa estas cifras que se dan a conocer de que la mayoría de los despidos han ocurrido en las mayores empresas, que son empresas que claro que pueden pagar un mes, 2 meses, varios meses de sus trabajadores sin ningún problema. Sin embargo, no están dispuestos a hacerlo porque al contrario de este discurso que incluso algunos de manera cínica, algunos sectores empresariales han difundido de que tanto los empresarios como los trabajadores estamos en un mismo barco y que el gobierno no nos está apoyando, pues no, realmente a quien se está queriendo hacer pagar todo, pues es a los trabajadores y los empresarios no están dispuestos a perder ni una pizca de su ganancia. Por el contrario, a lo que están dispuestos es a beneficiarse de esta crisis social, exigiendo entonces sí al Estado mayor endeudamiento, exigiendo rescates como fue el rescate bancario del FOBAPROA, exigiendo pues entonces que con dinero público que producimos todos los trabajadores, sea ahora entregado a las grandes industrias. Sí, que muy en ese sentido van justamente, por ejemplo, declaraciones como las de Salinas Pliego u otros, ¿no? Llamando a reactivar las labores, la economía, o casos como gobiernos tipo el de Bolsonaro o el de Trump, que justamente ver, por ejemplo, los estragos que está causando el tema de la pandemia en Estados Unidos y contrastarlo con el propio discurso de Donald Trump y sus posiciones, pues, de tratar de minimizar los impactos del mismo, ¿no? Pues es alarmante porque finalmente las repercusiones van a ser muchísimas más vidas de, sobre todo, por ejemplo, poblaciones racializadas en Estados Unidos, ¿no? Ya se ha hablado de cómo gran parte de los afectados, por ejemplo, allá, pues son migrantes, son latinos, ¿no? O situaciones incluso como la que estamos viviendo en Ecuador, ¿no? La que se está viviendo en Ecuador, que me parece que tampoco podríamos dejar de mencionarla, en donde especialmente en la ciudad de Guayaquil se ha estado denunciando ya ni siquiera una falta de capacidad del Estado, sino pareciera que hasta una ausencia total, ¿no? Se habla de que, bueno, hay incluso, por ejemplo, testimonios en donde se ve que tienen a los cuerpos de sus familiares fallecidos desde días antes y no, las autoridades no van siquiera a removerlos, tienen ellos mismos que incinerarlos, ¿no? Hay cuerpos por las calles, entonces es una situación
que me parece que de tan solo ver las imágenes, pues es verdaderamente brutal, ¿no? Me parece muy, muy fuerte y justo porque es uno de los ejemplos más claros de el daño que ha hecho en lo social este tipo de medidas de finalmente pues del neoliberalismo y particularmente pues lo que ha sido toda esta contratación de deuda, el seguir estos lineamientos justo de desmantelar los servicios de salud. Apenas el año pasado hubo un recorte de cerca del 30% en el tema de salud en Ecuador, ¿no? Entonces hoy estamos viendo, lo están viendo los estragos de todo esto y bueno, me parece que justo pone aún más en el centro la importancia de que podamos discutir que si realmente lo que queremos es volver a esa normalidad, ¿no? A la normalidad de los estados endeudándose con el capital financiero, de la destrucción prácticamente de nuestros servicios de salud, de educación, de la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Esa normalidad que finalmente coloca la obtención de las ganancias por encima de cualquiera de nuestras vidas, ¿no? Y en contra de eso me parece que si bien es demasiado temprano para poder adelantar salidas, incluso como decías, para poder adelantar fenómenos de hacia dónde se va a mover el propio funcionamiento del sistema, lo que es claro es que está, digamos, en lo social, pues obviamente necesitamos entender que cada uno de los sectores va a tratar de imponer sus intereses, ¿no? Y que los grandes empresarios van a tratar de imponer, cueste lo que cueste, los suyos, y que ante esto necesitamos ejercer una resistencia sumamente fuerte y además internacionalizada, ¿no? Pensando en que también la propia crisis pandémica tiene esa dimensión global, bueno, quizá los esfuerzos para salir de ella también más fácilmente puedan tener esa dimensión global y a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención ahora, digamos que en estos días que hemos seguramente todos estado leyendo un montón de noticias, análisis, reportajes, etcétera, sobre el tema, bueno, el caso de también lo que ya comentábamos, estos gestos de solidaridad desde abajo, ¿no? Por ejemplo, como en Argentina se vienen extendiendo, en Uruguay también, las ollas comunitarias en los barrios, ¿no? El poder entre todas y todos como hacerse cargo de los cuidados de la población más vulnerable, ¿no? Poblaciones, por ejemplo, las comunidades indígenas organizando su propio, digamos, no sé, como cerco sanitario, de alguna manera plantearlo así, ¿no? Para a partir, digamos, de toda esta experiencia de autoorganización, pues también poder controlar el ingreso, la salida, qué se produce, qué no, etcétera. El caso del movimiento Sin Tierra en Brasil me llamó mucho la atención porque justo están de alguna forma como cerrándose a que la población pueda quedarse en sus comunidades, pues, pero al mismo tiempo están ayudando a poner en parte de sus territorios hospitales de campaña y al mismo tiempo están enfocándose a la producción de alimentos porque saben que pasando estos momentos de, digamos, el auge de la pandemia en específico, la cuestión de la alimentación para la población también va a ser uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, estas salidas que por supuesto convergen con esos otros rasgos muy negativos que ya comentaba hace unos minutos, pues me parece que reflejan esa disputa finalmente de si se va a imponer el capital o si vamos a lograr imponer el rescate, el cuidado y la reproducción de la vida desde otras miradas, ¿no? Entonces me parece que eso es como la invitación que pudiéramos terminar por hacer, a que podamos pensar en otras formas de organizarnos. Por supuesto necesitamos establecer medidas bien concretas para en lo inmediato poder hacerle frente a las crisis, pero también es igual de urgente el pensar en qué queremos construir, qué queremos que venga después de todo esto, ¿no? Con esto cerraríamos el programa del día de hoy. Agradecemos a quienes nos escucharon y les recordamos que las
retransmisiones son los viernes a las 4 de la tarde por Radio ESME. Nos volvemos a escuchar por aquí la próxima semana. Gracias. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.